Buen día a todos. Nosotros somos el primer grupo en este círculo de exposiciones, conformado por los estudiantes Jenson Castillo, Joana Tobar y mi persona, María Ángeles Sandoval, en el subproyecto Electiva. Mi punto a tratar es parte de la descripción histórica que se vivió en la Venezuela colonial a mitad del siglo XVIII. El Estado venezolano se conformó en el año 1777 a partir de la Capitanía General de Venezuela, colonia española que se había fundado unos años antes, en 1527. En este mismo sentido, Venezuela se origina con la llegada de los primeros españoles en el siglo XV. Avanzamos más allá y nos detenemos en el siglo XVIII, donde ocurre la llegada de una compañía llamada Guipuzcoana o Compañía de Caracas, que se estableció en el año 1728 y comenzó a dedicarse a los primeros comercios del cacao y productos traídos de España, tales como vinos, trigo, hierro y telas. Al hacer esto, eliminaban completamente el acceso tanto para los comerciantes y consumidores locales, es decir, no le daban la libertad de vender estos productos o vender, mejor dicho, el cacao en otros mercados. Esto trajo como consecuencia muchas fallas sociales, entre ellas el rechazo por parte de los mismos productores y consumidores hacia los lineamientos de esta empresa. Cabe destacar que no todo era malo. También ocurrieron ventajas como, por ejemplo, la mejora y desarrollo de varias infraestructuras de puertos locales, tales como Maracaibo, Coro, Puerto Cabello y La Guaira. También el resguarde de toda la costa, desde el río Esequibo hasta La Guajira. El desenlace de las acciones monopólicas y excluyentes de dicha empresa produjeron muchas revueltas, teniendo lugar la más relevante en Barlovento, extendiéndose después hacia Caracas en los años 1748 y 1752. Esto fue liderado por el cosechero de origen canario Juan Francisco de León, también acompañado por varios personajes que fueron marginados por las prácticas de la compañía ya mencionada. Esto fue un movimiento que tuvo aires de parecerse mucho a una revolución social, pero fracasó más adelante porque no tuvo el apoyo necesario. Dada esta información, podemos deducir que en estos momentos, o para ese entonces mejor dicho, Venezuela no poseía una independencia en cuanto a su economía y producción. Por ello, personajes como los fundadores de esta compañía pudieron aprovecharse fácilmente para enaltecer sus propios intereses. Muchas gracias. Los dejo con mi siguiente compañero. La estructura social de la colonia venezolana en el siglo XVIII y el comienzo de la crisis estructural. La colectividad venezolana en el siglo XVII está formada tal como sucedía en los siglos anteriores, por la descendencia, a veces pura, la más de las veces mestiza, formada por los blancos, los indios y los negros. Sin embargo, la diferencia de los siglos anteriores, su proporción e importancia cambiarán bastante, sobre todo en cuanto a la posición ocupada por cada uno de los diversos grupos presentes. Primer grupo social, el de los blancos peninsulares, confundidos en la burocracia levantada por la corona a fin de manejar los múltiples asuntos de la vida político-administrativa colonial. Los blancos comerciantes, organizados alrededor de la Guipuzcoana y poco a poco a su margen, que son los que monopolizan el comercio. Tercero, los blancos criollos, reducidos y concentrados, sector terrateniente, que llena las excepciones arriba apuntadas. Segundo grupo social, un grupo numeroso de trabajadores propiamente dicho, y van a estar compuestos como los siglos anteriores, por los esclavos, indios tributarios y una confusa mano de obra libre agrupada en el grupo humano llamado pardo, ahora con importancia y hegemonía ascendente dentro de la estructura social. La población esclava va a seguir siendo negra o en todo caso mulata, y la india también.
El grupo de los pardos va a estar conformado por toda la gama de mestizos libres que poco a poco se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a los terratenientes, así como también por los blancos peninsulares o criollos, que no han podido obtener o mantener propiedades territoriales grandes o puestos de relevancia. Relevancia a dos situaciones específicas. Esta estructura da a conocer dos situaciones específicas. La primera, referida al carácter complejo y variable de la actuación de los mismos hombres en el proceso productivo, bien sean estos esclavos, indios o libres obligados, en los tres casos. Amalgamar y establecer distintas relaciones con lo que da oportunidad de trabajar casi siempre los grandes propietarios, algunas veces los pequeños propietarios arrendadores. Así, el esclavo podrá trabajar por su cuenta y no solo para subsistencia, pudiendo enriquecerse y comprar su libertad, mientras que los indios y los libres están en confusas relaciones, servirles a pesar de ser teóricamente una mano de obra libre. A todo ello habría que agregar que a partir de los finales del siglo XVII se ha ido dando una segunda colonización de Venezuela, proceso de incorporación territorial y humana llevada a cabo por las misiones, especialmente en la región centro-sur oriental, por medio de la cual se van incorporando en forma incierta algunos territorios a la producción, a través del paso de las comunidades indígenas a la forma de pueblos de misión y doctrina y de judíos, ya incorporados estos a la vida civilizada y cristiana. Durante el reinado de Carlos XI se va a propiciar en cierta forma llevar adelante un proceso de racionalización imperial que poco a poco irá desplazando a nuestras colonias, a la guipuzcoana, a fin de encargarse ella misma de su orientación. El cambio cualitativo de la política imperial va a tender a priorizar la participación directa de las autoridades coloniales, dejando en un peligro vaivén la de los representantes de los intereses metropolitanos y a los de los criollos terratenientes comerciales. A finales de 1776, que intenta fiscalizar en forma centralizada las rentas coloniales y propiciará la diversificación de la producción agrícola, ya más o menos iniciada durante la segunda etapa de la guipuzcoana, y por el mejoramiento de la productividad se verá complementada con la centralización militar de las mismas provincias. La definición y integración colonial de Venezuela y la crisis del sistema colonial 1770-1810. El proceso de definición e integración colonial y las provincias antes nombradas va a ir dirigido primero a organizar y centralizar la gestión y el funcionamiento de estos como enclaves productivos. Este proceso busca crear una unidad productiva dependiente de la metrópoli, pero autónoma del resto de la colonia. Dará paso al desmoronamiento del nexo colonial dentro de un marco de redefinición imperial que acelerará la independencia de esta colonia y de Hispanoamérica en general. Este proceso culmina en cuanto a la creación de instituciones por parte de la corona, con la creación de la Real Audiencia en 1786, el Real Consulado en 1793 y el Arzobispado en 1804, todo con sede, como en los dos casos anteriores, en la ciudad de Caracas. La necesidad de rentas por parte de la corona era tal, debido a los gastos de la guerra en la que se vio envuelta a partir de 1770, que desengrava en demasiada a este sector de pequeños productores, esto es arrendatarios, indios, esclavos, etc., que no podían sobrevivir ni siquiera con una pequeña partición de sus escasos beneficios. Así se entiende, por ejemplo, la rebelión con los comuneros de Mérida en 1781 y la insurrección de los negros de Coro en 1795. Las circunstancias particulares, tanto internas como externas, van a ir proyectando expresiones específicas de este rechazo, a veces en forma pura, a veces en forma etérea, disimulados o combinados con problemas sociales específicos, siendo la más notoria por significado e importancia, o simplemente recuerdo de las de Wally y de España en 1797, y la de los blancos terratenientes comerciantes cabildantes entre 1808 y 1811. Muchas gracias. Soy el estudiante Jenson Castillo de la carrera de Administración. Buenas tardes, mi nombre es Joana Tovar, integrante del Grupo 1 del subproyecto Electiva 1 de Pensamiento Bolivariano, Formación Ideológica, Política y Militar de Simón Bolívar.
la descripción del contexto histórico que se vive en la Venezuela colonial en la segunda mitad del siglo XVIII. La sociedad venezolana en el siglo XVII está formada tal como sucedía en los 2 siglos anteriores, de los 3 grupos étnicos que prontamente lo formaron, los blancos, los indios y los negros. Sin embargo, a diferencia de los siglos anteriores, su proporción e importancia cambiarían bastante, sobre todo en cuanto a la posición ocupada por cada uno de los diversos grupos. Aparece así un primer grupo social, comúnmente conocido por el hombre de blancos, pero en el que se presentan por lo menos 3 sectores diferenciados. El segundo grupo social más numeroso, complicado y diverso es el de los trabajadores, propiamente dicho, y va a estar compuesto, como en los siglos anteriores, por esclavos, indios, tributos, ya no encomendados y una confusa mano de obra libre, agrupada en el grupo humano llamado pardo, ahora con importancia y hegemonía ascendente dentro de la estructura social. Este grupo étnicamente heterogéneo presenta semejanzas estructurales que lo homogenizan, tal como sucede en estas sociedades precapitalistas, aunque el esclavo es desde luego primero y antes que nada esclavo. Esta complicada y contradictoria estructura social va a plantear, y poco a poco en forma irreversible, conflictos sociales, ya solo pugnas que van a ir proporcionando y mostrando la crisis que se va generando en la sociedad colonial. A finales del siglo XVIII tienen lugar los primeros conatos independentistas de Venezuela. La primera de ellas es una rebelión armada en 1795 con José Leonardo Chirinos a la cabeza. La otra se trata de una conspiración por parte de Manuel Gual y José María España en 1797, y es la primera de raíces populares. Ambas intentonas resultaron fallidas, con sus respectivos líderes ejecutados. Francisco de Miranda, por su parte, intenta 2 veces en 1806 invadir el territorio venezolano por la vela de Coro, como una expedición armada proveniente de Haití. Sus incursiones terminaron en fracasos por la predica religiosa en su contra y la indiferencia de la población. El siglo XVII se caracteriza en efecto en el conjunto de América Latina por 2 fenómenos conexos: la aparición de las economías regionales y la articulación del mercado interno regional o interregional. Tal es el caso de la gobernación de Venezuela, en cuyo ámbito territorial la entidad administrativa y política venezolana no existe sino hasta en 1777. Se da un modelo peculiar de crecimiento, realizando el entorno de un producto clásico de exportación de cacao. Se inicia el último tercio del siglo XVI, en los valles cercanos de Caracas y en el litoral central, para alcanzar el siglo XVIII su máximo desarrollo al vincular los destinos de lo que se puede definir como una región económica al flujo del mercado cacaotero, tanto indiano como metropolitano, el cual índice en sumo grado en la conformación del llamado mercado interno. Tan determinante fue la adaptación del cultivo de cacao y la orientación hacia la comercialización del mismo, que para mediados del siglo XVIII la mano de obra esclava había sustituido a la fuerza de trabajo indígena organizada anteriormente a través de las encomiendas. Se estima en 35.200 el número de esclavos africanos que se importaron a lo largo del siglo, o sea, el 10% de los esclavos llegados a América durante ese periodo.